Buenos días, mi nombre es Daisy Carrillo, soy licenciada en Lingüística e Idiomas. En esta ocasión les voy a presentar una pequeña introducción sobre el tema de acentuación. La ortografía acentual. El contenido para esta temática sería el siguiente: conceptos generales, donde ahí vamos a ver algunos tipos de acentuación como la silábica, la separativa, la diacrítica y la acentuación en palabras compuestas. Algunos conceptos muy característicos de esta temática serían el acento ortográfico y el acento prosódico. El acento ortográfico es simplemente esa rayita oblicua que vamos a colocarla sobre una vocal tónica. Recalquemos que tiene que ser una vocal tónica, no átona. Y el acento prosódico es aquella mayor elevación de voz sobre una sílaba. Otro concepto muy común es la sílaba. La sílaba se refiere a un grupo de sonidos que se pronuncian de un solo golpe de voz. Y podemos distinguir dos tipos de sílabas: las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Las sílabas átonas, como vemos en el ejemplo, son aquellas que no tienen elevación de voz fuerte. En cambio, la sílaba tónica es aquella que tiene una intensidad de voz mayor a las demás. Una de las reglas muy generales para la acentuación es sobre las palabras monosílabas, y es que al respecto debemos mencionar que las palabras monosílabas no llevan tilde. ¿Cuáles son esas palabras monosílabas? Aquellas que tienen una sola sílaba. Entonces, para esto debemos reconocer bien los tipos de vocales. En este caso, como ejemplo, tenemos fe, ve, dio y guión. Aquí ustedes se preguntarán por qué guión es una palabra monosílaba. Esto lo podemos distinguir en la parte de acentuación separativa, porque ahí es donde hablamos sobre las vocales abiertas y las vocales cerradas, diptongos, adiptongos. Esto lo vamos a ver después. Por eso es importante que nosotros aprendamos más sobre esta temática. Las palabras monosílabas tienen una excepción. Se escriben de igual manera, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, tú con tilde y la otra sin tilde, él con tilde y la otra sin tilde, etc. Estos tienen diferentes significados. El primero se puede referir a un pronombre y el otro a un adjetivo. Por otra parte, están los tipos de acentuación que debemos conocer. Estos son la acentuación silábica, la acentuación separativa, la acentuación diacrítica y la acentuación en palabras compuestas. Cada uno de estos se rigen a diferentes reglas. Comenzamos con la acentuación silábica. Es aquí donde nos referimos a las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Cada una de ellas tiene una regla específica. La acentuación silábica es reconocida también como la acentuación tópica, porque depende del lugar donde se pronuncia con mayor elevación de voz. Se la va a considerar como aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Por ejemplo, en las agudas tenemos telón, bisturí. Recordemos que las agudas son aquellas palabras que tienen una mayor elevación de voz en la última sílaba, y estas se tildan siempre y cuando terminen en las consonantes N, S o en cualquier vocal. Si terminan en ese tipo de consonantes y vocales, entonces automáticamente nosotros vamos a colocar la tilde. En cuanto a las palabras graves o llanas, tenemos como ejemplos cárcel y crimen. La elevación de voz ya no está en la última sílaba, sino en la penúltima sílaba. Estas palabras, si la elevación de voz está en la penúltima sílaba, deben tildarse cuando no terminan en N, S o en vocal.
cárcel, la terminación de esta palabra está en una consonante L. Entonces no es N, no es S y tampoco es vocal. Por lo tanto ponemos la tilde. En la palabra crimen termina en N. La palabra termina en N. Entonces no debe llevar tilde. Recordemos que las reglas dicen que las palabras graves se tildan cuando no terminan en N, en S o en vocal. Las esdrújulas. Esta es una de las reglas más fáciles porque todas las palabras esdrújulas se tildan, sin excepción. En el caso de las sobresdrújulas, también se las tildan. Estas palabras sobresdrújulas normalmente están conformadas por verbos seguidos de pronombres o clíticos. Por ejemplo, dígamelo y lávaselo. Tenemos esos dos ejemplos. Dígamelo viene del pronombre decir y lávaselo del verbo lavar. Otro tipo de acentuación es la acentuación separativa. Es aquí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta los diptongos y los hiatos. En cuanto a los diptongos, tenemos las crecientes y las decrecientes. Los hiatos tenemos las formales y los adiptongados. Y bueno, eso fue todo por hoy. Este fue un tema muy corto, muy resumido. Este tema requiere de mucha práctica y yo sé que ustedes van a tener muchas dudas al respecto, pero para eso estamos nosotros, para aclarar sus dudas. Esperemos que se inscriban a esta clase donde mi persona va a estar aquí ayudándoles, apoyándoles, guiándoles en todo. Muchas gracias.